Hola, buenos días. La charla taller de hoy se titula San Juan de la Cruz a los predicadores y a los oyentes. Y es un comentario al capítulo 45, el último, del libro de San Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo. Y es una experiencia personal que tuve mientras fui alumno del máster de mística en el CITES, Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, también conocido como la Universidad de la Mística, en la ciudad de Ávila, en España. Fui alumno en los años 2015 al 2017 del máster en mística. Y digo que es una experiencia personal porque quiero comentar que todas las mañanas en el CITES, luego de rezar en comunidad los laudes, participamos comunitariamente de la misa. Los que son sacerdotes se turnan cada día para encabezar la celebración. Los estudiantes, religiosos, seglares o laicos ayudamos en la celebración en las tareas propias para esta condición. Lectura de la palabra, fundamentalmente, y también predicar. Siempre hay un momento importante para la predicación. Esta la pueden hacer no solo los sacerdotes, también lo hacen los religiosos, los seglares o los laicos que participan del programa de formación en el CITES, Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila. Y ocurrió que cierto día me correspondía a mí predicar y en muchas ocasiones yo había tenido la experiencia de predicar en la misa frente a fieles comunes, en distintos lugares. Pero en este caso, a los oyentes que me enfrentaba, confieso mi inquietud, dada la presencia, habían teólogos, eruditos y predicadores avesados. Pero agradezco su actitud porque sino que ellos que eran personas muy preparadas en la predicación, escuchaban con mucha atención y con mucho respeto a los que predicaban eventualmente porque eran religiosos estudiantes, laicos, seglares. Y entonces, para prepararme, le pregunté yo a un muy querido profesor que era quien encabezaba la celebración aquel día. Bueno, dije, querido profesor, que hoy ya no vive entre nosotros, pero tenemos un hermosísimo recuerdo y una gran gratitud con él. Me refiero al padre carmelita Rómulo Cuartas Londoño, que era el subdirector en aquel tiempo del CITES. Y le pregunté en qué o en quién se inspiraba para predicar. Y me dijo, como buen carmelita, que lo hacía en San Juan de la Cruz. Y ya que me correspondía ese día a mí,
me recomendó que leyera antes y reflexionara sobre las enseñanzas del Santo Padre de los Carmelitas, San Juan de la Cruz, en el libro Subida del Monte Carmelo, capítulo 45, es el último capítulo del libro Subida a Monte Carmelo, y de eso se trata esta reflexión que le he puesto San Juan de la Cruz a los predicadores y a los oyentes. Y de eso voy a reflexionar. San Juan de la Cruz nos presenta en este capítulo 45 y se dirige a los provocativos. ¿Quiénes son? Estos son los predicadores. Un predicador es fundamentalmente un catequista. Ciertamente es un orador que está entusiasmado en hablar a los demás de Dios. Pero hablar de Dios sin tener experiencia de Dios es distinto cuando se habla solo por ciencia. Esto me recuerda a mí el relato que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice que con una prédica se convirtieron 3.000 almas. Y yo puedo decir, por experiencia, que he oído más de 3.000 prédicas en estos tiempos sin que se convierta uno solo o una sola persona. El relato de cual les hablo dice: los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se unieron unas 3.000 almas. Está en Hechos de los Apóstoles 2.41. Ciertamente, Lucas, que escribe este libro, está relatando cómo fue creciendo la iglesia. No importa el número de los convertidos, que ahí se dice. Yo creo que es una estimación. Lo que interesa es analizar con generosidad y sin soberbia por qué sucedió esto. Lo que dice el texto es: se bautizaron y se convirtieron aquel día unas 3.000 personas, 3.000 almas. Esto llama un poco la atención a cualquiera que lo lea, pues no hubiera sido tarea fácil bautizar en aquel mismo día 3.000 personas. Es posible que el inciso en aquel día se refiera directamente a los que se convirtieron gracias a la prédica de Pedro y que después sucesivamente fueron bautizados en aquel día y también en el resto de los siguientes días. No tiene por qué haber sido el mismo día. Observo que la reacción de los oyentes ante este discurso de Pedro es de estar dispuestos a acoger su experiencia de conocer a Cristo. Pedro conoce a Cristo personalmente. Además de la advertencia que les dice, luego en una parte de esta lectura: salvaos de esta generación perversa. Hechos de los Apóstoles 2.40. Las condiciones que Pedro propone a los bien dispuestos que preguntan qué deben hacer son el arrepentimiento y la recepción del bautismo, y siempre en nombre de Jesucristo. Me pregunto,
¿Por qué Pedro, del cual siempre se escucha que fue un humilde pescador, y que en forma despectiva, lo he oído muchas veces, se le hace pasar por una persona ignorante en teología, ¿sí? ¿Por qué es capaz de entusiasmar a 3.000 almas por seguir a Cristo? Y hoy tenemos muchos eruditos en teología que con gran ciencia predican y resulta que a pesar de eso no se les une nadie nuevo. A mí me parece que la clave de la respuesta está en la experiencia de Dios. Ciertamente no es lo mismo hablar de alguien que se conoce por experiencia, por vivencia personal, por amor dado y recibido intensamente, que por simple ciencia, conocimiento o erudición. Pedro convivió 3 años. Es el tiempo que se puede estimar a través de los evangelios, con el Señor, con el Cristo, como él mismo confesó, el Hijo de Dios vivo en Mateo 16:6. Predicar enamorado del Señor y habiendo experimentado su compañía, no es lo mismo que hacerlo porque lo he estudiado. Y más lástima nos da cuando vemos cómo algunos se esfuerzan de predicar pensando que sus fieles son una comisión teológica que los va a examinar cada palabra que van a decir. E incluso, es una experiencia personal, he visto que algunos de algún modo, a veces sutilmente, se atreven a preguntar a algún oyente, ¿qué te pareció mi prédica? Por no decir, ¿qué te pareció mi discurso? Entonces, el Santo Padre San Juan de la Cruz, según mi parecer, en el capítulo 45 del libro Su vida en Monte Carmelo, es el último capítulo del libro, se preocupa de enseñarnos a todos, enseñarnos quiénes son y qué disposición deben tener a los que llama provocativos, y aclara que son estos los predicadores. Provocativos porque provocan o persuaden servir a Dios. Y también se preocupa de quiénes son y qué disposición deben tener, esto para todos nosotros, los oyentes. Todo esto para seguir con amor a Cristo. El capítulo 45 tiene 5 párrafos, que los tengo aquí porque los voy a leer. Y a mi entender, trataré de ir explicando lo que a mí personalmente me parece, y podrían estar o no estar de acuerdo conmigo, lo que a mí me parece que enseña el Santo Padre. Para ayudarnos a mejor comprender, en algunos casos me detendré un poco para explicar lo que él nos está enseñando, como aclaración a los conceptos que él nos propone aquí. Dije que eran 5 párrafos. El primer párrafo, los provocativos, o sea, los predicadores, y los oyentes son el pueblo fiel que escucha, papel que le corresponde a cada uno. Permítame leer. Primer párrafo del capítulo 45.
La segunda manera de bienes distintos, sabrosos, que vanamente se pueden gozar la voluntad, son los que provocan o persuaden a servir a Dios, que llamamos provocativos. Estos son los predicadores de los cuales podemos hablar de dos maneras. Es a saber, cuando a lo que toca a los mismos predicadores y cuanto a los oyentes. Porque a los unos y a los otros nos falta que advertir cómo han de guiar a Dios el gozo de su voluntad, y así los unos como los otros acerca de este ejercicio. A mí, mi comentario de lo que yo puedo discernir de esto que nos enseña, lo que se enseña, nos dice este párrafo, es que el santo nos habla de una segunda clase de bienes y que son los que provocan o catequizan a los oyentes a servir a Dios. Incomoda el adverbio de modo vanamente porque entendemos como inútilmente, o de los que no conoce o no se tiene experiencia, incluso con presunción y arrogancia. Se comportó vanamente, o sea, inútilmente, ante tanto regalo sabroso. Se comprende esta expresión al reflexionar luego el segundo párrafo. Pero aclara el santo el papel que le corresponde a los predicadores, en lo que hemos de distinguir lo que a ellos les corresponde y a los oyentes, porque unos a otros han de estar alerta y vigilante para dirigir a Dios el gozo y la voluntad de este ejercicio. Vamos a ir al segundo párrafo. Aquí dice el santo cómo debe ser el predicador para ser útil a su pueblo fiel y no quedar prendido en el vano, o sea, en el frío superficial, o en el gozo y la presunción. Segundo párrafo. Cuanto a lo primero, el predicador, para aprovechar al pueblo y no embarazarse a sí mismo con vano gozo y presunción, conviene advertir que aquel ejercicio más espiritual que vocal, porque aunque se ejercita con palabras de fuerza, su fuerza y eficacia no la tiene sino del espíritu interior, de donde por más alta que sea la doctrina que predica y por más esmerada la retórica y subido al estilo que va vestida, no hace de suyo ordinariamente más que provecho que tuviere de espíritu. Porque aunque es verdad que la palabra de Dios de suyo es eficaz, según aquello de David, Salmo 67, 34, que dice que él dará a su voz de virtud, pero también el fuego tiene virtud de quemar, y no quemará cuando en el sujeto no hay disposición. Mi comentario a este párrafo es que el predicador debe tener en cuenta o muy en claro que su tarea debe ser más espiritual que vocal. Es decir, debe volcar más su corazón a hablar de su experiencia de Dios que destacarse por su elocuencia. Y aclara el santo que por muy sublime que sea la doctrina que predica y por magistral que sea la retórica y de exquisito estilo, si no llega al fondo de los oyentes
o lo que a veces observo, que el pueblo no entiende los conceptos teológicos, especialmente cuando estos son muy rebuscados. No produce de ordinario mayor provecho, o casi nada, a los oyentes. Cierra, perdón, cierra el santo este párrafo, sentenciando que el fuego tiene poder de quemar, pero no prende, no quema o no arde si no encuentra disposición en el sujeto. O sea, se refiere al oyente, discúlpenme. Voy a ir al tercer párrafo. Este es más extenso. El santo aclara que para que la doctrina prenda fuego son necesarias dos disposiciones, la del que predica y la del que escucha. Y para que se entienda evangélicamente bien, pone algunos ejemplos tomados del libro de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de San Marcos, de la carta de San Pablo a los Romanos, y como es de costumbre también de él, del Santo Padre, San Juan de la Cruz, de los Salmos. Voy a leer el tercer párrafo, que es el más prolongado, como dije. Y para que la doctrina pegue su fuerza, dos disposiciones ha de haber. Una del que predica y otra del que oye, porque ordinariamente es el provecho como hay la disposición de parte del que enseña, que por eso se dice que cuál es el maestro y tal suele ser el discípulo. Porque cuando en los actos de los apóstoles, aquellos 7 hijos de aquel príncipe de los sacerdotes de los judíos acostumbraban a conjurar los demonios con la misma forma que San Pablo, se embraveció el demonio con ellos, diciendo a Jesús: yo y a Pablo conozco, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y embistiendo de ellos, los desnudó y llagó, lo cual no fue sino porque ellos no tenían la disposición que convenía y porque Cristo no quisiese que a su nombre no lo hiciesen, porque una vez hallaron a los apóstoles a uno que no era discípulo echando demonios en nombre de Cristo, y se lo estorbaron, y el Señor se los reprendió, diciendo: no se lo estorbéis, porque ninguno podrá decir mal de mí en breve espacio, si en mi nombre hubiese hecho alguna virtud. Está tomado de Marcos 9:38. Pero tiene ojeriza con lo que, enseñando ellos la ley de Dios, no la guardan y predican ellos, buen espíritu no lo tienen. Que por eso dice San Pablo, se refiere a Romanos 2:21, tú enseñas a otro y no te enseñas a ti. Tú que predicas que no hurten, hurtas. Y también dice, y por David, habla del Salmo 49, 16, 17, dice el Espíritu Santo al pecador, dijo Dios: ¿por qué platicas tú mis justicias y tomas ley con tu boca? Y tú has aborrecido la disciplina y echado mis palabras a la espalda. En lo cual, dice el santo, se da a entender que tampoco le dará espíritu para que hagan fruto. En mi comentario respecto a este párrafo, el santo nos pone algunos ejemplos tomados del Nuevo Testamento. De los Hechos se refiere a los 7 hijos de Esceva,
que era sumo sacerdote judío. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal, como dije antes, Esceva, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído de mal espíritu dominó a unos y a otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir desesperadamente en aquella ocasión, y algunos desnudos y cubiertos de heridas. Relato que nos pone Lucas en los Hechos de los Apóstoles 19, 13, 16. Este ejemplo lo pone para explicar que esto sucedió porque ellos no tenían la debida disposición y no porque Jesús quisiera que invocara su nombre. Y como parte de su aclaración, pone el ejemplo del Evangelio de Marcos, donde el discípulo Juan le comunica que había visto una persona que exorcizaba a los demonios y se lo había prohibido porque estaba con ellos, es decir, no estaba con ellos. Es decir, no pertenecían a los 12 a quienes se le había conferido este poder, como nos enseña en el libro de Mateo 1:10. Entonces, lo que yo les quiero comentar es lo siguiente. Jesús, por ningún motivo, no autoriza esta prohibición. Si hay una delegación suya para ello en los apóstoles, también otros pueden invocar su nombre con reverencia, apelando a su poder. Esto no significa estar lejos de su discipulado, pues al menos se está con él. ¿Tenemos algún derecho de impedir que otras personas de distintas confesiones cristianas hagan buenas acciones en nombre de Jesucristo? ¿Tiene alguien derecho de creerse dueño del nombre de Jesús? Ciertamente el Señor nos da una gran lección a toda nuestra comunidad cristiana. No están únicamente solo los que pertenecen nominativamente como los suyos. No es de los nuestros. Ciertamente el que invoca el nombre de Jesús para hacer el bien es porque se compenetra con él. Por tanto, no podemos pensar que él luego agraviará su nombre, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego, como dice el Señor, hablar mal de mí. Otro ejemplo que pone el santo queda claro que es para que los predicadores y los oyentes no erren del camino. Se refiere a San Pablo en la carta a los romanos, que dice: pues bien, tú que instruyes a otro, a ti mismo no te instruyes, predica no robar y robas, prohíbes el adulterio y adulteras, aborreces los ídolos y saqueas sus templos. San Pablo lo escribe en la carta a los Romanos 2:21 al 22.
En este fragmento de la carta del apóstol Pablo hace una aplicación más directa a los judíos, acusándoles de quebrantar la ley, a pesar del claro conocimiento que tienen de ella, siendo incluso motivo de que entre los gentiles sea blasfemado el nombre de Dios. Pues el desprecio hacia ellos recae de algún modo sobre Dios, del que se dicen servidores. Es decir, es una fuerte crítica a aquellos que abusan y defraudan en nombre de lo que predican. A modo de ejemplo, pides no robar lo del templo, pero tú te lo quedas para ti. Es muy claro San Pablo. Finalmente, se refiere el santo al Salmo donde Dios le dice al pecador: ¿qué tienes tú que recitar mis preceptos y tomar en tu boca mi alianza, si tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis palabras? Si a un ladrón ves, te vas con él. Alternas con adúlteros. Sueltas tu boca al mal y tu lengua trama engaño, como dice el Salmo 50, 16, 17. En esto se deja entender que tampoco le dará su espíritu para que den frutos. Cuarto párrafo. El santo da en este párrafo una clave que debe cumplir el buen predicador. Esto es, a mayor santidad del predicador, mayores son sus frutos. No tiene relevancia que su estilo sea sencillo y su elocuencia sea mínima o tenga una doctrina corriente. Hay que tener en cuenta que el espíritu vivo contagia de calor. Vamos a la lectura del cuarto párrafo. Dice que comúnmente vemos que cuando acá podemos juzgar cuanto el predicador es de mejor vida, mayor es el fruto que hace por bajo que sea su estilo y poca su retórica y su doctrina común. Porque el espíritu vivo se pega en el calor, pero el otro muy poco provecho hará aunque más subido sea su estilo y doctrina. Porque aunque es verdad que el buen estilo y acciones subida o doctrina y buen lenguaje mueven y hacen efecto acompañados de su buen espíritu, pero sin él, aunque da sabor y gusto el sermón al sentido y al entendimiento, muy poco o nada de jugo pega a la voluntad, porque comúnmente se queda tan floja y remisa como antes para obrar, aunque haya dicho maravillosas cosas, maravillosamente dichas, que solo sirven para deleitar el oído, como una música concertada o sonido de campana, más el espíritu, como digo, no sale de sus quicios más que antes, no teniendo la voz virtud para resucitar al muerto de su sepultura. Mi comentario es que el santo en este párrafo nos explica que el predicador que no viva vida interior, poco provecho hará, por muy elevado que sea su estilo, por muy sublime que sea su doctrina. Pero al mismo tiempo aclara que es cierto que el buen estilo, los gestos adecuados, la excelente doctrina
el perfecto lenguaje produce mejor efecto siempre que estén unidos al buen espíritu. Pero además, su comentario nos deja claro que sin espíritu, aunque la prédica de sabor y buenos frutos, poco fuego o nada enciende la voluntad. Esto porque queda débil y ocioso para producir como antes, aunque haya dicho maravillosas cosas y maravillosamente dice. Vamos a ir al quinto y último párrafo. El santo nos dice en este último párrafo que poco importa oír música mejor que otra si esta no me da más que aquella. Porque aunque haya hablado maravillas, enseguida se olvida si no prendieron fuego. La Santa Madre Santa Teresa de Jesús al respecto habla de que algunos no tienen el gran fuego de amor de Dios como lo estaban los apóstoles. Y así, entonces, calienta poco esta llama. Así lo escribe ella en el libro Vida 16. Vamos a leer el quinto párrafo. Este no es muy extenso. Dice: poco importa oír una música mejor que otra sonar si no me mueve esta, más que aquella a hacer obras, porque aunque haya dicho maravillas, luego se olvidan como no pegaron fuego en la voluntad. Porque además de que de suyo no hace mucho fruto aquella presa que hace el sentido en el gusto de la doctrina, impide que no pase al espíritu quedando solo en estimación del modo y accidente con que va dicha alabando al predicador de esto o aquello, y por esto siguiéndose más que la enmienda que ahí saca. Comento que porque aparte de que esto no da muchos frutos, como dice, como nos enseña, el apego que tiene el sentido del uso de esa doctrina, esto es un obstáculo para que no llegue el espíritu. Y finalmente se queda en la alabanza al predicador. Esto hace que vaya más detrás de las cualidades humanas que por la renovación de la vida que se ha conseguido. Y así es como lo sigue concluyendo el santo. Es una conclusión que dice: esta doctrina da muy bien a entender San Pablo a los Corintios, se refiere 1 Corintios 2, 1, 4, diciendo: yo, hermanos, cuando vine a vosotros no vine predicando a Cristo con alteza de doctrina y sabiduría, y mis palabras y mi predicación no eran retórica de humana sabiduría, sino que en manifestación del espíritu y de verdad. Que aunque la intención del apóstol y la mía aquí no es condenar al buen estilo y retórica y buen término, porque antes hace mucho el caso al predicador, como también a todos los negocios, pues el buen término y estilo aún las cosas caídas y estragadas levanta y reedifica, así como el mal término a las buenas estraga y pierde. Mi comentario final es que el santo no está censurando el buen estilo y la retórica o el lenguaje fino, por cierto. Esto enriquece mucho al predicador y es una gran verdad que las palabras finas, nobles, el delicado estilo, elevan
y reconstruyen lo que está caído. Como del mismo modo, las palabras torpes, la vulgaridad y los malos términos estropean todo buen comentario y echa a perder todo el buen sentido de lo que se pretendía predicar o decir, o que se bien entendiera por todos los oyentes. Bien, hasta aquí mi comentario, mi reflexión del capítulo 45 de su vida de Monte Carmelo, que todo partió de mi experiencia personal en el CITES, que es el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, Universidad de la Mística en Ávila, experiencia que aprendí mientras fui estudiante del máster en mística en los años 2015 al 2017. Lo dejo grabado en mi canal de YouTube. Sigo pidiendo, y siempre lo hago, que se suscriban a mi canal. A mí me ayuda bastante. Y así podrán recibir oportunamente mis comentarios, mis videos, y podrán buscar también una gran cantidad de charlas y talleres dedicados al Santo Padre San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús, a Santa Teresita de Lisieux, Isabel de la Trinidad, Santa Teresa de los Andes, y muchos comentarios de la espiritualidad del carisma teresiano sanjuanista y otros también evangélicos y bíblicos. Muchas gracias por la atención y bendito sea Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengamos todos un hermoso día.